Gracias. Hemos ganado contra la corrupción. Sus adversarios hacen cosas peores que las antiguo PRI. Vamos a redoblar esfuerzos para triunfar en esta última encuesta. La tercera es la vencida. Ya puse. Es el riesgo que... Esto fue detectado en una paciente femenina de 54 años. Nos va a venir a complicar un poco sobrellevar pues lo que es la contingencia de COVID. ¿Qué opinas del COVID Fest, papi? I want to thank all of you for your prayers. I know you've been praying. Quedar con el paradero de los autores y sobre todo encontrar el medicamento robado. No es pirata ni nada de eso. Cuando se vende pirata siempre se dice. El resultado fue, uno de ellos sí era, pero robado, que era robado de instituciones de salud. Imágenes que hacen la información el día de hoy. Además, confirmado el primer caso en México de un paciente con COVID-19 e influenza al mismo tiempo. Y hay alerta sanitaria por el robo de miles de piezas de medicamento contra el cáncer. Muchos de estos medicamentos controlados podrían acabar siendo vendidos en la calle y sin receta. Esta es una investigación especial de Despierta que le presentamos en unos minutos. Y habrá tercera encuesta de desempate para elegir al dirigente de Morena, pero uno de los ganadores, Porfirio Muñoz Ledo, que está empatado con Mario Delgado, advirtió que hoy tomará la presidencia del partido al mediodía. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy pero muy buenos días. Hoy es lunes 12 de octubre. Feliz inicio de semana. Así arrancamos. Despierta. Buenos días, querido Toño. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. 2 coronaciones este fin de semana que fue de verdad de locura. En el deporte, la coronación de los Lakers de Los Ángeles. Después de 10 años se llevaron el título número 17 en la NBA. Y por supuesto la coronación de Rafa Nadal en Roland Garros. Ha llegado a 13 finales, ha ganado las 13 finales en Roland Garros. Ya platicaremos de esto. Muchas gracias, Toño. Y así le presentamos el estado del tiempo. Enrique Campos Suárez. Muy buenos días, Dani, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Buen inicio de semana. ¿Qué tal este lunes? Bien, pues ahí vamos a ver cómo pinta la semana. Espero que bien, ¿no? Esperemos que sí. Así sea. Sin sobresaltos, por lo menos. Por favor. Que ya es ganancia. Por favor. Bueno, vámonos con esto. En Ciénega del Progreso, esto es en Yucatán. Vea esto, decenas de flamencos caminaron por las calles que colindan con los manglares. Esto después del paso del huracán Delta. Las autoridades ambientales explicaron que las aves están desorientadas porque su hábitat y las zonas de anidación se inundaron por las intensas lluvias. Y entonces, pues el estado, hay cerca de, en este momento, de 50,000 flamencos. La situación en Yucatán aún es delicada. Hay más de 300,000 damnificados en todo el estado. Solo en Mérida, la capital, en 7 días llovió 33% de lo que llueve en un año. Ahí 10 colonias y 5 comunidades aún resienten los efectos de las inundaciones. En Progreso, el agua y los vientos de 150 kilómetros por hora afectaron más de 3,000 casas, es decir, 60% de las que hay en la localidad. Oye, terrible.
La verdad se veía terrible, porque se veía la lluvia recio, y acecho, y veo cómo está la lluvia, pero bien fea. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó las zonas afectadas por Delta en Yucatán y Campeche. También estuvo en Solidaridad en Quintana Roo. Ahí aseguró que el Estado va a salir adelante a pesar de la doble contingencia por la COVID-19 y por el paso del huracán, sobre todo en zonas turísticas como Cancún. Hay daños, pero no se perdieron vidas humanas y los daños materiales se pueden atender. Eso los vamos a resolver. Quintana Roo va a seguir como siempre de pie. Cancún, por su parte, poco a poco retoma la normalidad. El turismo nacional e internacional regresó a las playas este fin de semana y así se vivió. Así luce Cancún desde el aire, después de haber sido azotado por el huracán Delta. En la zona turística de Cancún se observó este fin de semana un incremento de paseantes nacionales y extranjeros. Desde anoche empezó a llegar gente al hotel en el que estamos también y hemos visto más movimiento. Cifras oficiales estiman que la ocupación hotelera es del 36%. Ya está empezando a llegar un poquito más de gente, ya se están divirtiendo. El Aeropuerto Internacional de Cancún opera con normalidad. Reactivado, te hablo de 273 operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, abiertas todas las terminales. Rocco llegó de Nueva York, Estados Unidos, acompañado por su novia. Vacaciones por mi cumpleaños, tengo 40 semanas. Sí. Muchas felicidades. Vamos para Isla Mujeres. 2 de las 7 playas públicas de Cancún, Las Perlas y del Niño, ya se encuentran abiertas. Las 5 restantes están cerradas porque las torres de los guardavidas sufrieron daños por los vientos huracanados de Delta. Comenzó la renta de embarcaciones para uso recreativo. Las playas se encuentran en buenas condiciones. Los arenales como tal, que siempre sufren afectaciones cuando hay un fenómeno como este, un meteoro como este, siempre se come parte del mar, la arena. Hoy no tenemos afectaciones, las playas están espectaculares. Según el reporte de las autoridades de Benito Juárez, desde el pasado miércoles, todos los días se han recolectado 250 toneladas de basura de los árboles y palmeras que se vinieron abajo por el huracán Delta. Ya lo estamos logrando levantar todo. ¿Cuándo quedará todo ya listo? Mínimo una semana, creo más. Cifras oficiales refieren que se cayeron más de 1,000 árboles y 500 postes de energía eléctrica resultaron afectados. El servicio de agua potable ya se encuentra totalmente restablecido y el suministro eléctrico está al 95%. Carlos Guerrero, Noticieros Televisa. Desde anoche no ha parado de temblar. A las 11 de la noche con 23 minutos se registró un movimiento de magnitud 5.5, tuvo epicentro en Mapastepec, en Chiapas, y desde ese momento hubo varias réplicas que han ido de la magnitud 4 a 5.3. A la 1 de la mañana con 6 minutos ocurrió un sismo magnitud 5 con epicentro en Ciudad de Hidalgo, también en Chiapas, y hasta el momento no hay reporte de daños en todo el estado. El movimiento se alcanzó a percibir en Tabasco y en Guatemala, pero no alcanzó para activar la alerta sísmica de la Ciudad de México. El huracán Delta impactó el viernes como categoría 2 en Luisiana, en el sur de los Estados Unidos, causó graves afectaciones. 500,000 de hogares y empresas se quedaron sin electricidad. Las zonas más afectadas son Luisiana, Texas, Mississippi, Georgia y Carolina del Sur. El domingo perdió fuerza, se convirtió en tormenta tropical con vientos de 50 kilómetros por hora. Se esperan lluvias intensas con posibilidad de tornados. Armenia y Azerbaiyán acordaron un cese al fuego en Nagorno-Karabaj que entraría en vigor el sábado, pero duró muy poco. Ambos países se acusaron de romper la tregua y atacar zonas civiles. El pacto incluía intercambio de prisioneros y de los cuerpos de los soldados caídos. Además, se comprometieron a iniciar negociaciones sustanciales para poner fin a este conflicto. Los combates han dejado 430 militares y 41 civiles muertos.
Corea del Norte mostró su poderío militar en un desfile con motivo del 75 aniversario del partido gobernante y presentó su nuevo misil balístico intercontinental que podría ser el más grande del mundo de acuerdo con algunos expertos. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que su país movilizaría completamente su fuerza nuclear en caso de sentirse amenazado. En Denver se registró un tiroteo cuando manifestantes del grupo Black Lives Matter se encontraron con participantes de una marcha patriota. La policía informó que una persona murió. Un hombre fue detenido y se trata de un guardia de seguridad privado que fue contratado por la cadena local Nine News que acompañaba al equipo a cubrir las protestas. Hace unas horas, la Academia Sueca anunció que el Premio Nobel de las Ciencias Económicas 2020 es para los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, dos expertos en subastas, cuyo destacado trabajo se ha usado para la asignación de frecuencias en las telecomunicaciones. Vamos a la pausa, pero más adelante, fin de semana violento. Asesinan a 6 personas en una finca de Jalisco y a 6 en Tecamachalco, Puebla. Volvemos. En Morelia fueron vinculadas a proceso 2 mujeres acusadas del asesinato de la enfermera Citlali Elizabeth Ballesteros, ocurrido el 30 de septiembre. Se trata de Stephanie N. y Laura N. La Fiscalía de Michoacán informó que una de las detenidas es familiar directa del esposo de la víctima. Sentenciaron a 49 años de cárcel a José Martín N., este hombre que golpeó con un bat de béisbol a una mujer durante un asalto a una tienda de deportes. Esto ocurrió hace 1 año y 4 meses en Navojoa, en Sonora. Aquí le informamos aquel caso. El agresor lo encontraron culpable de tentativa de feminicidio y robo con violencia en establecimiento comercial. En Cuernavaca, 3 hombres fueron asesinados cuando estaban en un bar en la colonia Ejidos de Acapatzingo. Según testigos, presuntos integrantes del crimen organizado llegaron en un auto blanco y sin mediar palabra les dispararon. De inmediato escaparon. En Tonalá, en Jalisco, hombres armados atacaron con fusiles de asalto y granadas de fragmentación una casa. Después de la agresión se registró un incendio. Al parecer, los disparos impactaron el tanque de gas. Al lugar llegaron bomberos y elementos de protección civil. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, esa casa es propiedad de la madre de la presidenta del ejido de San Martín de las Flores. Tras sofocar el fuego, las autoridades encontraron 6 cuerpos, 2 menores de edad, armas y dinero en efectivo. Los peritos contabilizaron 147 casquillos percutidos. En Tecamachalco, Puebla, un grupo de civiles armados asesinó a 6 hombres al salir de una tienda de conveniencia. Ocurrió la madrugada del domingo. Las víctimas eran originarias de Veracruz, sin embargo, no hay un solo detenido. En Oaxaca, 2 delincuentes fueron detenidos después de que asaltaron a una funcionaria de la Fiscalía del Estado. Uno de los ladrones era policía municipal. Fue identificado como Edward Vladimir García Martínez, de 35 años. De acuerdo con el Ayuntamiento de Oaxaca, el policía no se encontraba en funciones, tenía incapacidad médica desde el 28 de septiembre. Las autoridades abrieron una investigación interna para dar de baja a la gente por participar en conductas indebidas. Buenos días, querido Toño. Dani, muy buen día. Vámonos con información. 2 coronaciones el día de ayer. Una se dio en la burbuja de Orlando, la otra en París. Primero los Lakers de Los Ángeles vencieron al Heat de Miami por 106-93 en el 6º partido y se coronaron campeones de la NBA. Gran actuación de LeBron James, quien fue nombrado el jugador más valioso de las finales. Título 17 de la historia para los Lakers. Y Rafa Nadal, otra coronación, pero en Roland Garros. Se lleva el título venciendo a Novak Djokovic. Los parciales 6-0, 6-2, 7-5 e iguala de esta manera a Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam y además, Dani, Enrique, 13 finales en Roland Garros y 13 títulos para Rafa Nadal. Increíble. Espectacular lo de Rafa, que se suma desde luego a los grandes ya. Con los récords que iguala con Federer. Y rapidísimo, antes de irnos a la pausa, vea cómo festejaron en Los Ángeles el triunfo de los Lakers, sin sana distancia, sin mascarilla, sin nada de lo que se debe de tener hoy en día. Pausa, volvemos. El resumen.
Confirman el primer caso de una persona con influenza y COVID-19 en México. Se trata de una mujer de 54 años que fue ingresada al Instituto Nacional de Nutrición. No se reporta grave. Es una persona que padecía de enfermedades autoinmunes, también tenía antecedentes de haber padecido cáncer. Hoy entra en vigor el nuevo semáforo epidemiológico. 17 entidades están en semáforo naranja, incluida Ciudad de México. 14 en semáforo amarillo. Campeche se mantiene como el único estado en color verde, pero todavía no se reanudarán las clases presenciales. Considera más pertinente que se logre varios estados que estén en verde antes de pasar a la apertura. La COFEPRIS emitió una alerta sanitaria por el robo de medicamentos para tratamientos de niños con cáncer. La Secretaría de Salud informó que ya se hicieron las notificaciones correspondientes. Hoy en Despierta, un reportaje especial sobre la práctica común de medicamentos robados que son vendidos en las calles de nuestro país sin ningún control. Ahí encuentras todo, y esa es la realidad. Sí lo encuentras, pero ¿qué puedes encontrar ahí? Un producto robado, un producto caduco. El INE informó que habrá una tercera encuesta para definir la presidencia de Morena tras el empate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. En esta solo participarían ambos candidatos. Muñoz Ledo acusó de fraude y advirtió que hoy tomará la presidencia del partido. Mario Delgado dijo estar listo para el desempate. Hemos ganado contra la corrupción, contra el abuso, contra la compra de votos. Vamos a redoblar esfuerzos para triunfar en esta última encuesta. El presidente Donald Trump retomó su campaña en la Casa Blanca ante 2,000 seguidores. El mandatario aseguró que es inmune al COVID. El candidato presidencial demócrata Joe Biden sigue a la cabeza en las encuestas. I want to thank all of you for your prayers. I know you've been praying and I was... Los Lakers de Los Ángeles logran el campeonato de la NBA por primera vez en 10 años. Cientos de aficionados salieron a las calles para festejar sin medidas de sana distancia. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la que usted y yo conocemos como COFEPRIS, emitió una alerta sanitaria nada más y nada menos que por el robo de medicamentos para tratamientos de cáncer. Se trata del robo de 37.956 piezas de medicamentos. La COFEPRIS informó que el robo ocurrió en las instalaciones de la empresa Novag Infancia. Son medicamentos oncológicos fabricados por la empresa Laboratorio Chemex. La COFEPRIS también destacó que en los productos reportados como robados no se garantiza la calidad y seguridad de los medicamentos, ya que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte. En la alerta, COFEPRIS explicó el número de lote de los medicamentos exclusivos del sector salud y alertó al público en general que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados, ni mucho menos a través de internet o redes sociales. La Secretaría de Salud informó que el 5 de octubre el INSABI notificó a las autoridades ministeriales de este robo, las cuales levantaron las actas correspondientes. Ya se hicieron las notificaciones que tocan. Pues esto está lógicamente en estudio por parte de las autoridades correspondientes que tienen que ver con la investigación de lo que pudo haber sucedido y a ver si en un momento determinado hay oportunidad de dar con el paradero de los autores y sobre todo encontrar el medicamento robado. Por cierto, fueron los papás, las mamás y los papás de los niños con cáncer quienes se enteraron primero de este robo y quienes informaron a los medios de comunicación, incluso antes de que se emitiera la alerta sanitaria. Y mira, esta práctica es común, es decir, es bastante común que haya robos de medicamentos y que después sean vendidos en tianguis, en redes sociales, en internet, sobra decir que sin ningún control. Bueno, vaya, ni siquiera piden receta en el caso de medicamentos controlados que pueden tener consecuencias graves para la salud. Muchas de estas medicinas que se venden en la calle son fármacos como estos, el cáncer, pero también para muchas otras enfermedades. Este es un reportaje especial de Arturo Ortiz Mayen. Le dicen El Santuario y está en Guadalajara, Jalisco. En estas calles del centro de esa ciudad es posible comprar medicamento controlado, sin receta y que incluso está agotado en las farmacias como algunos para tratar el cáncer. Ahí encuentras todo, y esa es la realidad. Sí lo encuentras, pero ¿qué puedes encontrar ahí? Un producto robado, un producto caduco, un producto que ya lo modificaron tanto en su caja y en su envase, y todavía peor, un producto que quizás no es lo que dicen venderte. El equipo de Despierta lo constató con cámaras ocultas.
Con la receta de un paciente oncológico, acudimos en busca de 2 medicamentos, anastrozol y epirubicina, ambos para tratar el cáncer de mama. Sobre la calle Hospital había varios vendedores. En estas imágenes se puede ver que están en busca de compradores y consultando por teléfono con las personas que tienen almacenada la medicina. Uno de ellos dijo que solo tenían anastrozol. La caja estaba en 750 pesos, pero podía darla en 700. Si no encuentro ahorita en otra parte, ¿me respetas ese precio? No te lo llevas, ¿no? De hecho está escaso. Digo, somos, en estos días está escaseado. Ya van como 4 meses que no nos falta nada de medicina. Esto es de los que más escaseó. Minutos después, y ya sobre la calle de Pedro Loza, otro vendedor ofreció surtir la receta. El que tengo ahorita la mano es ese cuánto está. Es el que le digo que está en la esquina. ¿Quiere que le cheque a ver si nos deja más barato? Sí, a ver si un poquito más barato. Es que nada, traigo 1300. No es 1400, se lo voy a dejar. ¿1400 ya es lo bueno? Sí, ya. El trato se cerró en 1300 pesos. Un joven en bicicleta llevó el medicamento y se lo entregó al vendedor. Se le preguntó si el medicamento era confiable. Aseguró que sí. Oye, pero lo que a mí me preocupa es, o sea, si es buena, no es pirata, no nada. No, es lo que te digo, es lo mismo. Por ejemplo, tenemos un grupo de toda la República, de Querétaro, de Chihuahua, de fuera. Ah, ya. Pero son grupos serios. Pero ya te llegarían unos 2-3 días, ¿no? Ajá, sí, pero como ese, por ejemplo, de aquí, esa que tú me estás pidiendo, nos las piden de otros estados. Que la mandan también ustedes. El medicamento fue sustraído de algún hospital, pues en la caja indica que es para uso del sector salud. Sin que nos recogieran la receta, avanzamos con otro vendedor. Afuera de otra farmacia, otro hombre nos vendió un medicamento controlado, también robado del sector salud, con fecha de caducidad de noviembre de este año. Después de la de fecha de vencimiento tienen 3 meses después, o sea, se vence en noviembre, le da hasta como enero, febrero. ¿Sin hacer daño o qué? Sin hacer daño. Ok. Si no, déjame ver si tengo una de... Tengo un poquito más de caducidad. Saco 2 meses más. Admitió que en la zona se vende medicamento pirata. ¿Pero si es buena, brother? Sí. No es pirata, no. Cuando se vende pirata siempre se dice, la neta esta es Chucky. ¿La quieres? Sí, si la quieres no. ¿Y te la han comprado? ¿A poco sí te compran pirata? Es que hay veces que o sea, yo nunca vendo de esas, no me gusta venderlas. Siempre que me preguntan, digo, no tengo. Porque sí me da así como, que no le haga efecto, que se ha sido muerto, pues, si no me gusta. El médico Oscar Rodríguez sostiene que la mayoría de los medicamentos que se falsifican son los antibióticos porque son los que más se venden. Suelen alterar las fechas de caducidad o los números de lote, como ocurrió con la heparina sódica que causó al menos 12 muertes en el hospital de Pemex de Tabasco. Señaló que en el último año, en los consultorios privados, es común que les ofrezcan medicamento robado a los hospitales públicos. Llegan a ofrecerte medicamentos donde el medicamento viene marcado que es del sector salud, o en algunos casos es medicamento que ya está caduco pero viene la fecha alterada para pues poderlo vender más fácilmente, y pues se da uno cuenta muy fácil porque pues el precio es muy bajo. Alejandro Barbosa, de la organización civil Nariz Roja, que ha comprado y entregado medicamentos a niños con cáncer, sostiene que en su búsqueda, un distribuidor les ofreció unas cajas de dudosa procedencia. Solo compró 2 para enviarlas a un laboratorio. No, pues lo compramos y lo mandamos a estudio, análisis. Y pues bueno, el resultado fue, uno de ellos sí era, pero robado, era robado de instituciones de salud, y el otro sí era falso. Barbosa asegura que la falta de medicamentos en el sector salud ha obligado a las familias a conseguirlos a como dé lugar, poniendo incluso en riesgo su vida. Y eso es algo a lo que nos está orillando la autoridad, a estar comprando medicamento a quien sea, como sea,
porque la realidad es que no lo hay. Y cuando un niño, tu hijo, tu esposa, tu papá está en riesgo, no te la vas a pensar dos veces, lo vas a hacer. En la realización, Mauricio Mendicuti, camarógrafo Yair Jiménez, Arturo Ortiz Mayén, Noticieros Televisa. La Secretaría de Salud reportó anoche 139 fallecimientos por COVID-19, con lo que suman 83.781 las defunciones y 3.175 casos confirmados, con lo que suman 817.503 los casos acumulados y 94.182 casos sospechosos. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de una persona con influenza y COVID-19. Informó que los primeros síntomas empezaron a finales de septiembre, lo que llevó a esta persona a solicitar atención médica, por lo que fue hospitalizada en el Instituto Nacional de Nutrición. Esto fue detectado en una paciente femenina de 54 años de edad. Como antecedentes importantes, es una persona que padecía de enfermedades autoinmunes, también tenía antecedentes de haber padecido cáncer y también tenía antecedentes de en su momento presentar obesidad y enfermedad pulmonar crónica. Y esto están haciendo, así están tratando a esta paciente. El 8 de octubre llegó al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Nutrición el primer caso en México confirmado de manera oficial de un paciente con el virus de la influenza H1N1 y SARS-CoV-2, activos al mismo tiempo. Este es un caso que se ha confirmado, llevamos algunas semanas, obviamente desde todos los institutos buscando ya intencionadamente que la búsqueda del primer caso. El punto es que el primer caso, un caso ha surgido en el instituto y está ingresado, está estable y está tranquilo. Este paciente tiene neumonía, pero no en estado crítico. Está hospitalizado en terapia intermedia del área COVID. Los especialistas lo están manejando de manera específica, suministrando medicamentos para las dos infecciones. Ya llevamos también un tiempo reuniéndonos, un panel de expertos. Se liberó unas guías de tratamiento para influenza y COVID. Estas guías se liberaron a través también del sistema de la Secretaría de Salud. Ese paciente se le va a iniciar oseltamivir, se les tiene que iniciar oseltamivir, y de todas maneras nos tenemos que seguir apegando a la evidencia que existe para los pacientes con El personal de salud espera que en los próximos meses se incremente drásticamente la demanda del servicio médico por la sindemia que se avecina, es decir, la pandemia del COVID combinada con la epidemia de la influenza. Influenza por sí sola, en muchos años anteriores, lograba tal vez no colapsar como ahorita los sistemas hospitalarios, pero sí lograba llenar las terapias intensivas. Entonces, el que se agregue una enfermedad que también contribuye a tener pacientes dentro de las terapias intensivas, pues es algo que obviamente nos va a venir a complicar un poco sobrellevar lo que es la contingencia de COVID. Las autoridades sanitarias exhortan a la población a continuar con las medidas de higiene, lavado de manos, distanciamiento en lo posible y uso de cubrebocas. Con información de Irlanda Maya, Noticieros Televisa. Vamos a revisar el semáforo epidemiológico vigente en el país. A partir de hoy son 17 las entidades que se mantienen en semáforo naranja y son Aguascalientes, la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, también Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y Yucatán. Hay 14 entidades que están ya en semáforo amarillo y son Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Sonora. Mientras tanto, Campeche se mantiene en el color verde. Es importante destacar que 7 entidades retrocedieron de amarillo a naranja y son Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Querétaro y Oaxaca.
La que no se ha movido del color naranja es la Ciudad de México, pero desde hoy se autorizaron nuevas aperturas de actividades. Podrán abrir boliches, aquí hablamos del olvido a los boliches, casinos, casas de apuestas con las medidas sanitarias correspondientes desde luego. No se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas en estos establecimientos. Podrán operar, atención, de 10 de la mañana a 10 de la noche con 30% de aforo. Los clientes solo podrán estar 1 hora en esos negocios. Y a partir del próximo domingo se permitirá la apertura en su totalidad del Centro Histórico de Ciudad de México, desde luego, para actividades comerciales. Hasta ahora solo tienen permitido hacerlo de lunes a sábado. Bueno, hablando de reaperturas, en Guanajuato abrió sus puertas el Museo Nacional del Juguete Mexicano en San Miguel de Allende. Y pues sí, estuvo cerrado 6 meses por la pandemia. Esta colección ahí conjuga juguetes tradicionales mexicanos de los 32 estados de la República, elaborados con materiales como latón, lámina, fierro, tela, tejidos, fibras naturales como por ejemplo el carrillo o la palma, incluso plástico, por supuesto. Entre los más de 3.500 juguetes con los que cuenta esta colección, se han recuperado piezas que ya no se elaboraban, como son por ejemplo las miniaturas de paja. Aunque Campeche se encuentra en semáforo verde, todavía no se reanudan las clases presenciales. De acuerdo con el subsecretario Hugo López-Gatell, hay un consenso con la Secretaría de Educación Pública y se ha decidido que hasta que varios estados estén en verde, entonces se reanudarán en los salones. Considera más pertinente que se logre varios estados que estén en verde antes de pasar a la apertura, por distintas razones de la dinámica administrativa y la logística y la actividad también laboral. Sería más deseable que llegáramos a tener un cambio ya más continuo en varios estados hacia la reducción de la epidemia antes de proceder a abrir. Y bueno, a raíz de la pandemia en México se ha disparado la descarga de libros electrónicos. El Fondo de Cultura Económica de México reporta que se han realizado más de 700,000 descargas de libros electrónicos gratuitos de marzo a la fecha. Hemos probado que todo lo que tiene que ver con la tecnología y las redes sociales han funcionado bastante bien para la promoción de la lectura y sorprendentemente desde que inició la pandemia. Para Leonardo, los libros electrónicos han sido una excelente opción ante la pandemia, cuando las librerías estuvieron cerradas por más de 4 meses y cuando aún las bibliotecas públicas permanecen cerradas. Es una buena alternativa el libro electrónico, por supuesto. La accesibilidad es mucho más fácil encontrar libros. ¿En esta pandemia descargaste alguno? Sí, varios. ¿Cómo cuántos? Yo creo que serían unos 2, 3 libros en lo que va de estos 4 meses. Para otros lectores, el libro electrónico no ha sido opción y han optado por releer los títulos que tienen en casa. También cuando vas a, no sé, que sales de viaje, yo prefiero 10,000 veces más el libro físico. El olor, los chicos, bueno, de la nueva generación sí ya están acostumbrados. Mi sobrina, sus libritos ya los bajan por línea, pero nosotros no es lo mismo y nunca lo voy a cambiar. El Fondo de Cultura Económica reporta que los libros electrónicos más descargados y más leídos durante la pandemia en México han sido los infantiles. Después vienen Los Vientos del Pueblo. Como sabes, esta es una colección que hicimos a precios muy, muy accesibles, que van de los 8 a los 20 pesos y esos libros también se han descargado muchísimo. Son libros pequeños, cortitos, muchos de ellos son cuentos. Por ejemplo, el de Elena Poniatowska, De Noche Vienes, es uno de los que más se ha leído. Mientras que las librerías de Ciudad de México poco a poco recuperan las ventas. Están comprando precisamente apoyos, los libros didácticos para tener al niño un poco ocupado en la casa, y sí, también las novelas del momento, sí, los bestsellers. El Fondo de Cultura Económica sube cada miércoles un nuevo título gratuito a su plataforma digital para poder descargar. En lo que va de la pandemia, ha ofertado más de 90 títulos, de los cuales 20 se mantienen vigentes. Además, cuentan con un catálogo de más de 2,000 títulos electrónicos a la venta a través de su página de internet, con precios que van desde los 9 pesos. Hasta el momento, no existen las condiciones sanitarias en el país para reactivar salas y clubes de lectura, por lo que el Fondo de Cultura Económica seguirá impulsando estrategias electrónicas para incentivar el gusto por la lectura en nuestro país. Con información de Elizabeth Mávil, Noticieros Televisa.
Bueno, y una de las mayores dificultades de las clases a distancia es que muchas familias tienen poco o nulo acceso a las herramientas tecnológicas necesarias por falta de recursos. Y ha sido un problema muy grave, muy delicado, porque no tienen algunos niños, muchos, miles de niños, acceso ni por computadora ni por televisión al derecho de la educación. Sin embargo, hay maestros que no lo entienden. Para muestra, él, Jorge Santigeral, del CCH Sur de la UNAM, quien mire cómo exhibió a uno de sus alumnos en clase. El joven dijo que su cámara estaba rota y que no tenía para comprar una nueva. El maestro consideró que la falta de dinero solo es un pretexto. Compuesta mi cámara, está totalmente rota, no puedo sacar mi video. Entonces, ¿qué sentido tiene que tomen clases si no pueden tener los elementos? Muchos con familias no pueden ni siquiera costearse una webcam o un celular. Ese rollo sale sobrando, los pobres ya se quedaron. Y mire, un Lord más a la lista. Este video circula en las redes sociales y se puede apreciar cómo un hombre discute dentro de un establecimiento con uno de los empleados. Este hecho ocurrió en una cafetería en Jalisco. De acuerdo con los usuarios, minutos antes le habían pedido que portara el cubrebocas. En una parte del material, el sujeto se quita la camisa y lanza una amenaza, por lo que ya fue bautizado como el Lord Pantera. Ojo donde te encuentres fuera. Porque soy una pinche pantera, güey. Yo soy una pantera fuera, güey. Güey, como tú, pero ¿cómo, güey? ¿Cómo ha generado descontento y este tipo de espectáculos el uso de la mascarilla? Que la usen en lugares públicos como todos. Claro, pero se ha politizado de una forma absurda, ¿no? Sí, desde luego, pero ¿cuántos lords y ladies no van en estos últimos meses porque no los dejan entrar con cubrebocas? Bueno, y en Twitter circuló este video que muestra una fiesta organizada en plena pandemia de COVID-19. El usuario @LaColoniaJuárez posteó imágenes de lo que denominó como el COVID Fest 2020, aunque usted no lo crea, y que se llevó a cabo en un establecimiento de la alcaldía Cuauhtémoc. En el material se puede apreciar a varias personas conviviendo, claramente sin respetar ni tantito la sana distancia. ¿Qué opinas del COVID Fest, papi? ¿A quién le hablas? El jueves pasado el gobierno de México hizo un pago con lo que garantiza contar con opciones para poder comprar dosis de la vacuna contra la COVID-19 dentro del llamado COVAX. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que fue una transferencia de $159,876,920. El acuerdo alcanzado con COVAX Facility le permitirá a México la adquisición de dosis suficientes para inmunizar hasta el 20% de la población. COVAX Facility cuenta con una cartera de 9 vacunas candidatas que pondrá a disposición de los países participantes conforme se presenten en oferta. Y los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial sostuvieron un diálogo con el jefe de la oficina de la presidencia, con Alfonso Romo. Fue sobre el plan de infraestructura para reactivar la economía que anunciaron ya hace una semana en Palacio Nacional. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, destacó que el acuerdo contiene puntos importantes sobre algo fundamental: la certidumbre para el inversionista. Pero lo más importante, el Estado, el gobierno federal, el presidente de la República se comprometió a ofrecer siempre confianza, certeza, certidumbre y a total respeto a la legalidad, respeto a las leyes, respeto a las normas que nos rigen y respeto a toda la reglamentación y permisología que tenemos que cumplir los privados. No más cambios. Esta mañana el INEGI informó que el indicador mensual de la actividad industrial mostró un avance del 3.3% en agosto del 2020 respecto al mes previo y de menos 8.4% en la comparación anual. Por componentes, las industrias manufactureras aumentaron el 0.8%, la generación y distribución de energía eléctrica, agua y gas aumentó 5.7% y la construcción 11.2%, mientras que la minería el 0.8%. Esto también durante agosto frente al mes inmediato anterior. Bueno, y aún no hay elegido para renovar la dirigencia de Morena. Han pasado
años y todavía no acaba este proceso. El viernes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados de la segunda encuesta para elegir a la presidencia y a la Secretaría General. Y es un empate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. El diputado Porfirio Muñoz Ledo obtuvo 25.34% de las preferencias. El diputado Mario Delgado logró 25.29%. Ojo, es muy importante decir que no se trata de votos, es simplemente una encuesta. Y para la Secretaría General, la ganadora resultó la senadora Citlali Hernández al lograr un 21.44%. Y bueno, ante esta situación, el INE informó que habrá una tercera encuesta que desempate, en la que solo participan Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. No hay fecha para este nuevo ejercicio. Tenemos que ir a una tercera encuesta para definir quién va a quedar en la presidencia. Pero el mismo viernes, Porfirio Muñoz Ledo desconoció los resultados, acusó fraude y se declaró presidente legítimo de Morena. En su cuenta de Twitter anunció que hoy a las 12 del día, cito, tomará la presidencia de Morena, acto al que incluso invitó a sus seguidores, así. Gracias, compañeras y compañeras. Gracias, los militantes que me dieron la victoria. Hemos ganado contra la corrupción, contra el abuso, contra la compra de votos. Estos mis adversarios hacen cosas peores que las antiguo PRI. Mario Delgado dijo que está listo para la encuesta de desempate y llamó a la unidad. Dijo que con el anuncio de su autoproclamación como presidente de Morena, Muñoz Ledo está atentando contra la ley y contra la democracia. Vamos a redoblar esfuerzos para triunfar en esta última encuesta. La tercera es la vencida y estoy seguro que vamos a ganar, porque la militancia lo que quiere es la unidad, dejar atrás los conflictos, los jaloneos, los pleitos y ya irnos a lo importante. El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó que su partido hará una encuesta espejo de la que realice el INE. Pidió que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional auditen la encuesta que resolvió el empate técnico entre Muñoz Ledo y Delgado. No quiero descalificar absolutamente ningún trabajo, tampoco quiero descalificar ningún resultado. Lo que nos urge a nosotros pues son dar las mayores certezas, la mayor fortaleza de nuestros dirigentes ya con los resultados finales. Ante las críticas de Porfirio Muñoz Ledo, el Instituto Nacional Electoral recordó que el diputado de Morena se comprometió a respetar los resultados de la encuesta y que también aceptó los lineamientos que establecen la posibilidad de un empate técnico y una encuesta de desempate. En otras cosas, un tribunal federal otorgó un amparo al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Se deja entonces sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero. Esto en relación con la indagatoria relacionada con la compra-venta de la planta de agronitrogenados. La Fiscalía General de la República aclaró que esta resolución no afecta el proceso de extradición que se le sigue a Ancira, que está en España. 7 de la mañana con 30 minutos, ¿qué es noticia hasta el momento? El presidente López Obrador visitó las zonas afectadas por Delta en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Aseguró que los daños se van a atender y resolver. La ciudad de Cancún retoma la normalidad. Quintana Roo va a seguir como siempre, de pie. Delta dejó severas afectaciones a su paso por Estados Unidos. Las zonas más afectadas, Luisiana, Texas, Mississippi, Georgia y Carolina del Sur. Ya es tormenta tropical, pero se esperan lluvias intensas con posibilidad de tornados. Fin de semana violento en el país. Destaca el ataque a un bar en Cuernavaca que dejó 3 personas muertas. También se registraron asesinatos en Jalisco y Puebla. En nuestro país se reportan 817.503 casos y 83.781 fallecimientos por COVID-19. Este lunes podrán abrir en Ciudad de México boliches, casinos y casas de apuestas con un 30% de aforo. No habrá consumo de alimentos ni bebidas. El domingo se permitirá la apertura en su totalidad del centro histórico para actividades comerciales. Los contagios mundiales por coronavirus llegaron a 37,5 millones. Las muertes aumentaron al 1,077,000. El gobierno español volvió a declarar estado de alarma en Madrid y 9 municipios conurbados tras el aumento de casos. El tenista español Rafael Nadal logró su conquista 13 del Roland Garros. Igualó a Roger Federer con 20 Grand Slam. Así le presentamos el estado del tiempo.
presidente López Obrador escribió una carta al Papa Francisco en la que le insiste en que la Iglesia Católica, la monarquía española y el Estado mexicano deben ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios por las atrocidades durante la conquista. Esa carta se la entregó el sábado la esposa del presidente López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, al pontífice en un encuentro privado en el Vaticano. En el escrito, el presidente también le solicitó al Papa Francisco reivindicar la gesta heroica de Miguel Hidalgo y le pidió que el Vaticano preste a México 3 códices para ser exhibidos el próximo año en nuestro país. En la carta, el presidente, tras expresarle al Papa un gran respeto como dirigente religioso y jefe de Estado, asegura que los pueblos originarios de México, y cito, merecen no solo esa actitud generosa de nuestra parte, sino el compromiso sincero de que nunca, jamás se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas y mucho menos se les juzgará o marginará por motivos económicos o racismo. Al final expresó su deseo de poder mantener las buenas relaciones entre México y el Vaticano. El mismo sábado, durante su gira por Campeche, le preguntaron al presidente por esta carta que entregó su esposa al Papa Francisco. Lo que ya puse en el Face, en el Twitter, eso es. ¿Está solo la solicitud nada más? Sí. Ya después habrá respuesta. Cuando regrese Beatriz me va a informar. La estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de México fue retirada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia justo 2 días antes del día de hoy, el 12 de octubre, que es el Día de la Raza. Durante la noche del viernes y madrugada del sábado, fue retirado el monumento a Cristóbal Colón, ubicado sobre el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. ¿Es restauración? Va a ser para conservación y restauración, así es. ¿Tampoco hay tiempo todavía estimado? No, depende, hay que hacer una revisión, varias cosas que se tienen que hacer. Con la estatua de Colón, fueron retiradas las 4 piezas de los frailes que la rodean. La maniobra estuvo a cargo de autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Coincide con las amenazas que lanzaron algunos grupos de que están convocando para tirar el monumento? No, ya desde hace tiempo tenía una serie de afectaciones que era necesario ya intervenirla y bueno. ¿Pero no va a terminar el 12 de octubre la remodelación? No. Las 5 piezas fueron transportadas en una plataforma sin que se revelara su destino ni la fecha exacta en que serán devueltas a su lugar de origen. Guillermo Segura, Noticieros Televisa. La jefa de gobierno aclaró que el retiro de la estatua de Colón estuvo a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Bellas Artes. No dijo si estaba a favor o en contra de regresar la estatua a su lugar, pero hizo este llamado. A lo mejor valdría, ahora que se está restaurando y todo, pues una reflexión colectiva de qué representa, sobre todo hacia el próximo año, que son los 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlan, 500 años de la conquista, 200 años del México independiente, y esta visión que todos aprendimos del descubrimiento de América, como si América no existiera antes de que llegara Colón. ¿A qué nos recuerda esto? Bueno, a la propuesta que hace poco, hace un poquito más de un año, hizo la diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Teresa Ramos Arreola. La diputada propuso retirar los monumentos de Cristóbal Colón y Hernán Cortés por las atrocidades cometidas durante el descubrimiento de América y la conquista. La propuesta fue turnada a comisiones y no pasó a mayores, ahí se quedó. Creo que las más acertadas son las que dejan ver en ambos casos su búsqueda de riqueza y de poder. Se debe realizar el retiro de cualquier monumento y llevar a cabo el cambio de nombre de todas las calles, avenidas o similar que lleve por nombre el de Cristóbal Colón y el de Hernán Cortés. Vuelta por las calles de la Ciudad de México porque hoy será un día complicado en cuestión de vialidad. Hay movilización de taxistas que ya empieza. Eric Lascano, tú estás con ellos en el Ángel. Buen día. Daniel, muy buenos días. Te saludo con gusto desde la glorieta del Ángel de la Independencia, donde ya tenemos un aproximado de 200 taxistas del Estado de México y de la Ciudad de México, los cuales desde muy temprano llegaron hasta este lugar aquí en el Paseo de la Reforma. Ya se realizan cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de tránsito, los cuales pues ya colocan algunos conos para dirigir la vialidad hacia carriles laterales. Así es de que a todos los amigos automovilistas hay que manejar con precaución porque esto va para largo. Están instalando un templete y un equipo
equipo de sonido, porque a las 10 de la mañana se espera que en este punto pues se realice un meeting, por lo cual también se espera también la llegada de más unidades de taxis de diferentes organizaciones, los cuales van a llegar hasta este lugar. Así es de que hay que tomarlo en cuenta, utilizar como alternativas, Daniel, la zona de circuito interior o bien el paseo de la Reforma, pero únicamente en el tramo de la Glorieta La Diana hacia la zona poniente, o bien la avenida Chapultepec les va a ser de mucha utilidad. Una importante presencia policíaca que se registra en este lugar. Daniel, así la información. Oye, Eric, tengo entendido que van a salir de diferentes puntos de la Ciudad de México, oriente, poniente, por todos lados, ¿no? Esto puede colapsar la ciudad. Efectivamente, se espera que salgan sobre todo de diferentes tramos carreteros como la México-Pachuca, México-Querétaro, la México-Cuernavaca y también la México-Puebla. Todos se van a congregar aquí en el Paseo de la Reforma, en la Glorieta del Ángel de la Independencia Enrique, por lo que se va a, pues prácticamente a desquiciar la vialidad en diferentes puntos, sobre todo en las principales avenidas. Bueno, pues hay que tomar precauciones y de preferencia no acercarse al centro, a esta zona de la Ciudad de México. Bueno, fíjese que un día después de que su médico señaló que ya no es una fuente de contagio, Donald Trump aseguró que es inmune a la COVID-19. En serio, mira, aquí está el tuit. Pero la red social marcó este mensaje como violatorio de las reglas por tener información potencialmente dañina y engañosa. Antes, el presidente de los Estados Unidos dijo que estuvo muy cerca de ponerse muy mal, de acuerdo con los doctores que lo trataron en el hospital, pero señaló que los medicamentos experimentales que le suministraron lo salvaron. Además, el republicano ya retomó su campaña, pero no en un mitin en Florida como lo había anticipado, fue en la Casa Blanca ante 2,000 seguidores. I want to thank all of you for your prayers. I know you've been praying, and I was in that hospital. I was watching down over so many people. And I went out to say hello to those people, and I took a little heat for it, but I'd do it again. Let me tell you, I'd do it again. Su rival, el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, sigue a la cabeza de las encuestas, por lo menos de la mayoría de ellas. Según un sondeo de la cadena ABC y el diario The Washington Post, Joe Biden mantiene una ventaja de hasta 12 puntos en las preferencias de voto. Cuenta con el 53% del apoyo frente al 41% del presidente Donald Trump, que bueno, ustedes lo saben, este próximo 3 de noviembre busca reelegirse. Y como todos los lunes, saludamos con muchísimo gusto, a la distancia todavía, a nuestro querido Javier Tello. Javi, ¿qué está pasando con Donald Trump? ¿Qué manera de manejarlo del COVID? Ayer el Washington Post publicaba que para retomar su campaña, lo que acabamos de ver, quería usar una camiseta de Superman. Sí. Ay, no. Pues está medicado yo creo. Pero en efecto, un comportamiento muy poco correcto. Ahora, es muy importante para Donald Trump, para su estrategia, para su perfil, para su estilo de hacer campaña, los rallies presenciales. Son muy importantes. En ese sentido, se entiende la prisa y la necesidad de Trump para volver a salir y conectarse con la gente, porque eso es lo que sabe hacer y hace bien. Ahora, está, creo yo, descuidando el tema del debate, lo descuidó peligrosamente al decidir no participar inicialmente en un segundo debate por ser a distancia, por videoconferencia, pero creo que recapacitó y ya decidió participar en un segundo debate presencial, si bien pospuesto, en vez de que sea esta semana, el 15 de octubre, será ahora el 22. Creo que le conviene participar, cada vez está perdiendo por más, con menos tiempo de por medio, y en ese sentido necesita algo. Y los debates ofrecen ese algo. No hay garantía, y menos en su caso al ser una persona que no es muy bueno debatiendo, pero necesita tratar de hacer algo si quiere revertir lo que está pasando, y los debates ofrecen esa oportunidad. En el caso de Biden también le convienen, porque creo que su ventaja es tal que puede correr el riesgo de un debate, dado que Trump es malo debatiendo, y en ese sentido creo que, si bien como puntero en general no le convienen más debates, su ventaja es tal, insisto, que puede correr el riesgo porque le podría dar una mayor ventaja.
Entonces, será interesante ver ese debate el 22, sobre todo porque es un... Sí, qué bueno que dices eso, porque ya no pudimos confirmar que está oficialmente suspendido el debate que sería este jueves en Miami. Se retoma como segundo el que sería el tercero en Nashville, en Tennessee. Y la semana pasada fue el de los vicepresidentes. ¿Cómo lo viste? Mira, históricamente nunca importan estos debates de vicepresidente. Sin embargo, dado lo que vimos en el primer debate de Trump contra Biden y dada la edad de ambos candidatos, este debate entre vicepresidentes sí creo que tenía una mayor relevancia. Sin embargo, no vimos nada que uno pudiera pensar van a alterar los resultados. Ambos candidatos a la vicepresidencia hicieron lo que tenían que hacer. No me encantó lo que hicieron ninguno de los dos. Si algo mostraron fue su enorme capacidad para no contestar las preguntas, pero eso es algo normal antes de la era Trump, y en ese sentido se comportaron como típicos políticos de antes de la era de Trump, pero no vimos nada especial al grado de que la gran estrella del debate fue una mosca que se le paró en el pelo a Pence. Lo que sí vimos son dos posibles candidatos a la presidencia en un futuro. Tanto Kamala Harris como Pence sin duda buscarán en algún momento la candidatura presidencial de sus partidos. Y en ese sentido fue interesante ver a dos posibles candidatos a la presidencia juntos debatiendo. ¿Tienes caricaturas, Javi? Claro que sí. A ver. Empezamos con la primera, que es precisamente del debate entre los vicepresidentes, candidatos a presidentes, ¿no? Pence en una burbuja en el mundo Trump, Kamala sí más en la realidad, aunque insisto, ella tampoco contestó muchas de las preguntas que le hicieron. La segunda, Trump, como lo vimos ahorita en el reporte, en el balcón, hablando, diciendo que es inmune, pero la verdad, bien a bien no sabemos qué hay detrás y cómo está su salud. En esta tercera, pues lo mismo, regresa a la Casa Blanca y me imagino que todo el mundo, incluyendo sus guardaespaldas, algo preocupados de que supuestamente es inmune. Y finalmente la mosca, la ganadora del debate, aunque ahí la pusieron con el sombrerito de Trump, pero claramente se llevó la noche esta mosca. Qué risa, gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, Javi. Claro que sí, hasta luego, buen día. Bueno, ¿cómo se ve la pandemia en tiempo real? Este fin de semana fue uno de los peores después de que se rompieron récords de casos, pero también de fallecimientos. Van 1.077.000, 16.000 pacientes murieron desde el viernes por la mañana. La tasa de letalidad de la COVID-19 sigue en el mundo en 2.9%. Los contagios aumentaron a 37.410.000 después de la confirmación de casi 1 millón de pruebas. Los casos activos se mantienen en el 11%, mientras que los recuperados suman 26 millones y representan el 69.6% del total. Y como ve Europa en su segunda ola, España tiene 308 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La comunidad más golpeada es Madrid, la capital, donde la tasa es de 1.000 casos, que es por cierto una de las más altas del mundo. Por eso el gobierno de Pedro Sánchez volvió a declarar el estado de alarma en esa ciudad y además 9 municipios conurbados. Confinamiento total en Madrid. Hace un mes ese país era el que tenía mayor transmisión. Sin embargo, la República Checa ya lo rebasó con 433 positivos por cada 100.000 personas desde hace aproximadamente 2 semanas. Le sigue Bélgica con 364. Después están los Países Bajos con 345. España entonces queda en el cuarto lugar. Luego está Francia con 286 y el Reino Unido con 242. Islandia, que se había mantenido pues bastante estable, suma ahora 240 infecciones por cada 100.000 habitantes. Luego aparecen Eslovaquia y Rumania. En cambio, Finlandia, Noruega, Italia o Alemania tienen una incidencia en promedio de apenas 46 casos por cada 100.000 habitantes. América Latina superó los 10 millones de contagios y las 366.000 defunciones, 41% en Brasil, que ya rebasó la barrera de las 150.000. Además, suma 5.095.000 casos. Aún así, hay gente que, pues sí, sigue sin entender. Vea cómo se puso la inauguración de una tienda departamental en la ciudad de Belén. A cientos de personas no les importó el riesgo. Muchos, no llevaban cubrebocas. Ya no hablemos de la sana distancia.
Mientras tanto, Argentina subió al 6º lugar de países con más infecciones acumuladas, con casi 900.000, y cuenta con 23.868 decesos. En un intento para frenar la transmisión, el gobierno alargó las medidas de aislamiento y de distanciamiento hasta el 25 de octubre. Colombia tiene 911.316 positivos y 27.834 fallecimientos, mientras que Perú roza los 850.000 contagios y las muertes se ubican en 33.305. Por cierto, le acaban de preguntar al presidente López Obrador sobre la elección interna de Morena y dijo que no va a responder nada, que no se va a meter en esto. Toño de Valdés. Dani, muy buen día. Resuélveme una cosa que debería yo de tener confirmada como buena americanista que soy, pero hoy es el aniversario de la América. Claro, 12 de octubre. 104 años, ¿no? 104, efectivamente. ¿Sí? Enriquito, buenos días. Querido Toño, 104 años y no han decidido cambiarse a este lado. No, hombre. Muy rápido, ¿cómo te fue el fin de semana con Denver? ¿Sí? Pensé que con mi virtual, ¿cómo se llama? Con mi fantasy de la Fórmula 1. Esa es ahora mi prioridad. Oye, de los Giants pensé que ganábamos el juego. Sí, yo también pensé que lo podían ganar, la verdad. No. Denver no tuvo actividad. No, por el COVID contra Patriotas. Exactamente. Y Raiders, por cierto, le ganó a Kansas City. Y bien, ganaron bien. Gracias, muchas gracias, Toño. Gracias, Toño. Pau, ¿de qué va el programa hoy? Buenos días. ¿Cómo están? Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos y me va a encantar que vean esta historia que sin duda pues inspira muchísimo para empezar bien la semana. Con el paso del huracán Delta, esta persona le dio refugio no a 2, ni 3, ni a 10, a cientos de perros y animales. Tiene un santuario allá en Quintana Roo y bueno, pues sí, ese lugar existe gracias a las donaciones. Ya verán la magia que hace este hombre que pues de verdad ama a los animales. Con eso empezamos, pero tendremos todo lo importante, los espero. Sí, estuvo espectacular. Pausa, volvemos. El fin de semana el presidente estuvo en Yucatán, pero ya está en Palacio Nacional con la mañanera como todos los días. Ahí estás tú, Saraí Méndez. Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Efectivamente, ya está aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha abordado diversos temas en esta conferencia matutina. Se le ha preguntado sobre este robo de medicamentos oncológicos. Dijo que lamentablemente se llevó a cabo y que se está avanzando en las investigaciones. Dijo que costó mucho trabajo conseguir esos medicamentos, que los trajeron de Argentina y que ahora esto le parece muy raro, este robo. Dijo que se están realizando las investigaciones. Cuestionado sobre este retiro de la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, dijo que la bajaron para restaurarla, que es la información que él tiene, y que si coincidió con esta fecha, pues no debe de prestarse a malos entendidos. Dijo que se trata de una fecha polémica de confrontación y de ideas, pero que incluso se debe informar bien a través de libros y aprovechó para recomendar algunos de ellos. Daniel. Gracias, Araí. El resumen. Confirman el primer caso de una persona con influenza y COVID-19 en México. Se trata de una mujer de 54 años que fue ingresada al Instituto Nacional de Nutrición. No se reporta grave. Es una persona que padecía de enfermedades autoinmunes. También tenía antecedentes de haber padecido cáncer. Hoy entra en vigor el nuevo semáforo epidemiológico. 17 entidades están en semáforo naranja, incluida Ciudad de México. 14 en semáforo amarillo. Campeche se mantiene como el único estado en color verde, pero todavía no se reanudarán las clases presenciales. Considera más pertinente que se logre varios estados que estén en verde antes de pasar a la apertura. La COFEPRIS emitió una alerta sanitaria por el robo de medicamentos para tratamientos de niños con cáncer. La Secretaría de Salud informó que ya se hicieron las notificaciones correspondientes. Hoy en su conferencia de prensa el presidente López Obrador se refirió al tema. Entonces nos costó. Nos vamos, ustedes se quedan con Paola. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Muy buen día.